Este video habla del duelo colectivo, las guerras, la política, el cambio climático, cómo nos afecta y qué hacer al respecto. ¿Por qué si nuestra casa está en llamas y hay gente sufriendo, todos actúan como si nada? Como en cualquier otro duelo, partimos de la negación. La respuesta más común a estos problemas es que los ignoramos, los minimizamos, los invalidamos, hacemos el victim blaming, nos echamos la culpa a nosotros mismos como humanidad y nos justificamos que nos merecemos nuestro sufrimiento, pues intentar justificar el sufrimiento es la estrategia más común e inmediata de cualquier duelo. Como tanatólogo budista, mi teología personal parte de la primera noble verdad del Buda. En la vida se sufre, y el sufrimiento con buena perspectiva puede ser la semilla para la compasión. Cuando vemos que todos sufrimos y que de hecho somos más predecibles de lo que quisiéramos en cómo lidiamos y en cómo reaccionamos al sufrimiento. Aunque haya particularidades, los humanos somos patéticamente predecibles. A todos nos afecta el miedo y la inseguridad social. Saber que están en peligro nuestros recursos, el agua, la medicina, el bienestar de nuestro planeta, que hay gente sufriendo por las injusticias políticas e ideológicas. Y nos educaron a los de esta generación a denunciar el mal. Crecimos con la historia de los nazis y los campos de concentración y se creó como núcleo de esa narrativa que la gente que se quedaba callada era cómplice en el genocidio. Y tenemos otras tragedias sociales y económicas, países como Cuba o como Venezuela que económicamente se desplomaron de un día para el otro. Y esto causa miedo y vigilancia política al borde de la paranoia para cualquier persona a la hora de hablar de la pobreza y de la desigualdad. Y entonces sabemos quienes evitamos a cualquier costa los temas políticos y quienes al contrario se aferran y luchan y se identifican con la lucha en el nombre de la justicia y en el nombre de la igualdad. Porque como cualquier duelo nos deprime por dentro y nos causa ira esa depresión y negociamos para intentar remediar la situación. Todas estas son las respuestas clásicas al duelo nombradas por Elizabeth Kubler-Ross. En el camino a la aceptación pasamos por negación, tristeza, ira y negociación, y sus variantes. Y no hay respuesta correcta o incorrecta ante el duelo, solo respuestas que nos incrementan el sufrimiento personal y colectivo y respuestas que reducen el sufrimiento personal y colectivo. Y ese es justamente el dilema moral por el que todos estamos sufriendo, tanto teológica como existencialmente, como moralmente, el personal versus el colectivo. ¿Cómo lograr un ganar-ganar y no un ganar-perder o un perder-perder? Si yo busco mi bienestar personal sin pensar en el colectivo, voy a amasar recursos para mí y protegerlos. Y siempre y cuando yo esté bien, no me debe por qué importar el sufrimiento ajeno. Es más, haré todo por evitar el sufrimiento ajeno, porque es una amenaza a mi bienestar personal, ¿no? Al grado que intentar resguardarme y protegerme, de hecho, contribuye al sufrimiento personal y colectivo. Esta codicia y esta avaricia sucede a nivel del cambio climático. ¿Qué más da si yo en mi jet privado emito toneladas de carbón si es para el bien de los demás, según yo, ¿no? Y entonces con la mano derecha destruimos y con la mano izquierda reconstruimos, o cómo está la cosa. Y en el otro extremo hay gente que jamás tiene un momento de paz mental por estar vinculándose con el activismo social y consideran una ofensa asemejar a aquellos que causan el problema. Es una ofensa ignorar el problema, es una ofensa no estar luchando o hablando del problema, porque el silencio es complicidad. Entonces, si tú no estás luchando como yo por esta causa, entonces tú ahora eres cómplice por el genocidio de una cultura o del planeta. Y se crea una división completamente innecesaria, tanto a nivel mental como a nivel social. Es una división imaginaria, es un ego colectivo o varios egos colectivos. A este sí le importa la guerra y sí le importa y valora la vida humana, a este no le importa la guerra y por lo tanto no le importa la vida humana. Es egoísta porque apoya a tal político. Es ignorante porque le cree las mentiras al otro político. Nos cuidamos y nos resguardamos de algún enemigo y no vemos el enemigo como nuestro propio odio, nuestro propio miedo, nuestra paranoia, sino que hacemos el enemigo en un otro. El otro es el enemigo, porque apoya una idea, no expresa las mismas ideas que yo.
y es cómplice en el sufrimiento de los demás y en el genocidio del planeta. Pero es un autocastigo que tú te estás imponiendo, generar esta figura dentro de tu mente que es el enemigo tan cruel y maquiavélico. El otro día vi un meme muy chistoso que decía, la reacción de supervivencia, de luchar o de huir, está programada en nuestros cerebros para algún depredador, para algún cocodrilo, no para contestar algún email del trabajo. Es un email, no es un cocodrilo, no es un depredador. Pero nuestro cerebro responde a este email como una amenaza a nuestro bienestar social, profesional, a nuestro futuro, a nuestra seguridad económica. Y si nuestro cuerpo ya no sabe diferenciar entre una amenaza física y una amenaza mental, entonces una amenaza a nuestro bienestar emocional, como lo es un correo del trabajo, nos hace reaccionar corporalmente como si nuestra vida misma estuviera en peligro. Y ahora lo mismo sucede cuando nos encontramos a alguien en la calle que ya sea que físicamente asemeja un símbolo que para mí representa odio o miedo, o expresa algo que para mí representa genocidio cultural. Entonces es en nuestra imaginación que exacerbamos la violencia cultural colectiva dentro de nuestra psique individual. Caemos en esta trampa de la división máxima, nosotros contra ellos, el puro contra el impuro. Cuando yo estudié actuación, nos enseñaron que el villano de una película jamás se cree el villano. Solo en historias muy particulares y exageradas se enorgullece el villano de ser villano. Porque el villano, del punto de vista de su propio punto de vista, es el héroe, está haciendo algo heroico desde su punto de vista. Entonces, no es que la violencia esté sucediendo en la tele o al otro lado del mundo, sino que empieza en uno mismo, en nuestra propia mente. Al creer que yo y el otro estamos separados, al creer que mi sufrimiento no afecta el de los demás y viceversa. Mi maestro Lama Rinchen dice que a medida de que tú te vas volviendo una mejor persona, una persona más amable, una persona más ética, empiezas a ver el resto del mundo como más corrupto y más odioso, porque tu estándar de amor es ahora diferente y tu estándar ético es diferente. Entonces, a medida que tú te vuelves mejor persona, tu paciencia hacia los demás también tiene que subir. Tu paciencia hacia un mundo corrupto y hacia a gente odiosa tiene que subir también. Tus estándares de compasión, de amor y de perdón tienen que superar los de aquellos que no tienen esa tolerancia o aceptación, o esa flexibilidad o capacidad para la inclusión. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que estoy procesando el duelo de una forma positiva? Porque tampoco quiero recomendar que ignoremos los problemas y que ignoremos las noticias. Ignorar los problemas políticos es lo que lleva a las dictaduras. Pero hay que considerar lo siguiente. Número uno, el 99% de la información que consumes es propaganda. Alguien gana algo, dinero o algo más de informarte una noticia. Yo con este video gano suscriptores para algún día, con suerte, poder ganar dinero de crear contenido. Y dentro de esa meta está la motivación de ayudar a los demás. Dentro de lo que hago, intento tener un ganar-ganar. Pero la mayoría de la propaganda no tiene una motivación del ganar-ganar. La mayoría de la propaganda no tiene una intención de que todos ganemos, porque la mayoría de la información no tiene una índole espiritual. Y el 99% de las noticias es propaganda. Y al reaccionar, estás cayendo en la trampa. Número 2, rara vez vas a cambiarle la perspectiva a alguien más discutiendo sin algún plan o sin inteligencia o sin tú tener maestría en el tema o sin tu habilidad de dialogar sobre el tema. Incluso a veces teniendo la habilidad y la maestría y la autoridad de hablar de un tema, no le vas a cambiar la perspectiva a alguien más si está tan arraigada. Y mira, si tienes la facilidad, pues adelante, dialoga, discute, debate. Pero si no, realmente estás sacrificando tu bienestar, tu felicidad, tu ecuanimidad, tu paz interna en algún concepto. Ojo, no por ser un concepto deja de tener validez o impacto a nivel social. Pero confundir el concepto por la realidad es como creerse la película de miedo o como pensar que te puedes comer el dinero. El impacto real que tú puedes tener en esta sociedad está relacionado a lo que puedes ver, lo que puedes tocar, lo que puedes escuchar, lo que puedes decir. Y la gente va a escuchar más en cómo los haces sentir que en lo que les estás diciendo. Entonces muchos viven conceptualmente en un campo de guerra.
y nos la pasamos negociando. ¿Por qué yo estoy bien si los demás están sufriendo? Tenemos culpa de supervivientes. La culpa del superviviente es muy común en el duelo, ¿no? Yo sobreviví y el copiloto o el copasajero no sobrevivió. ¿Por qué? Yo debí haber muerto y él debió haber sobrevivido. Es un síntoma muy común del duelo y lo sentimos cuando vemos el sufrimiento en otra parte del mundo. ¿Por qué yo disfruto de este jardín bonito y los demás no? Entonces yo no me puedo dejar a mí mismo disfrutar de algo bonito hasta que todos lo disfruten. En su esencia viene de una energía iluminada, este deseo por la ecuanimidad y la igualdad, pero en su expresión no siempre es práctico en realmente causar un impacto social, un cambio que pueda reducir el sufrimiento, no solo mío, pero de los demás, un ganar-ganar, no un perder-perder o un perder-ganar. Si mis compatriotas al otro lado del mundo no pueden ser felices, no me puedo permitir yo a ser feliz. Por más noble que suene este sacrificio, a veces es un berrinche subconsciente teológico o existencial. Y en otro video hablaré de cómo incluso los ateos tienen teologías en proceso. La teología siendo cómo tú crees que debe funcionar el universo o cómo tú crees que funciona el mundo. Pero este berrinche a nivel subconsciente se ve un poco como si yo sufro lo suficiente o me castigo lo suficiente, entonces Dios sí me va a poner atención y va a remediar la cosa, salvo que, si es cierto, Dios me odia o nos tiene a todos abandonados, porque si amara a la humanidad haría algo para remediar toda esta situación de sufrimiento. Entonces mejor no voy a creer en Dios como una manera de insultar a Dios por si sí está ahí, o para vivir en la realidad por si no está ahí. Y tenemos nada más esos dos extremos, existe y es omnipotente y nos puede rescatar, o no existe y no puede hacer nada al respecto, y queda en mí y queda en nosotros, queda en mí salvar al mundo, ¿no? Estos berrinches teológicos son nuestra manera de negociar el duelo colectivo, social, planetario. Nos aferramos a algún concepto de justicia para darle algún propósito a algo que no tiene sentido. O nos aferramos al concepto de la disque verdad. Nos identificamos como defensores del bien que luchan contra el mal. Y así nos imponemos, nos otorgamos, nos asignamos un propósito cuando quizás sentíamos que nuestra vida no tenía ninguna otra razón de ser. Y entonces por ponerle un sentido a algo sin sentido, causamos mucho sufrimiento en el proceso. Porque los budistas decimos que los problemas como las guerras no tienen comienzo. No por eso dejamos de luchar por el fin de las guerras. Incluso los problemas ecológicos irreversibles no tienen comienzo, aunque ahora hayan llegado a una magnitud planetaria sin precedente, con consecuencias catastróficas para la humanidad. La realidad es que las culturas humanas siempre hemos sufrido, históricamente siempre hemos sufrido de pandemias, sequías, hambre, desastres naturales, enfermedades, falta de administración pública de recursos y guerras. No tiene comienzo este problema, lo cual nos indica que como ser humano no eres especial en estar sufriendo estas cosas. No naciste en un tiempo especial y sin precedente, por así decir. Sí, eres único y eres especial como ser vivo, pero eres ordinario. Tus problemas son más ordinarios de lo que crees. Y nuestros problemas sociales y colectivos son ordinarios. Nuestro deber no es cambiar la naturaleza de la humanidad, porque por más que queremos eliminar la corrupción, no podemos. O vaya, el límite en donde tenemos esa capacidad de eliminar corrupción, odio y violencia es a nivel individual, mental. Para ser de beneficio a la mente colectiva, tenemos que ser de beneficio a la mente individual. Brindarnos paz interior, luz, para así poder efectuar cambios más duraderos, más sustentables, más profundos, más inspiradores y con la motivación genuina de ayudar a otros seres, de ayudar a todos los seres. Para lidiar con la violencia en el otro lado del mundo, debemos empezar con la violencia en nuestra propia mente. Ya olvídate de cómo le hablas a la gente neutra, a los meseros, a los que limpian, a los cajeros en el súper, y olvídate de cómo le hablas a tus amigos o a tu familia. Incluso olvídate de cómo le hablas a tus enemigos, que es la práctica avanzada. No, lo más importante es darnos cuenta cómo te hablas a ti mismo. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? En vez de decirte a ti mismo 1000 veces al día que eres un tonto, un menso, un idiota, te puedes referir a ti mismo como mi amigo, querido, bonito, amor. Thich Nhat Hanh a todos les decía my darling, cariño. Y cuando le preguntaron sobre el odio, Thich Nhat Hanh respondió, I love my hatred. Yo amo mi odio. En lo personal, confieso, soy muy evitatorio. Yo evito escuchar sobre noticias de política y de la guerra.
Tampoco es sano evitar o rechazar del todo, porque entonces se recurre a la ignorancia. Pero sí hago mucho de eso para resguardar y proteger mi paz mental. Quizás es una excusa que puedo hacer desde un privilegio. Pero yo noto que tengo más energía para lidiar con los problemas que sí están en mi control, que están en mi entorno y en mi alrededor. Puedo ayudar con los problemas de la turbiedad emocional y mental y el sufrimiento de aquellos quienes me rodean y de mi comunidad, y contribuyo más a un bienestar social al resguardar y limitar cuánta información consumo sobre los problemas planetarios, cuánto tiempo paso al día dedicándole energía a ese duelo, acotando el duelo, que mis cambios ambientales empiecen por un nivel emocional. Procuro hacer los cambios ambientales que puedo, pero tampoco puedo dejar que el peso del mundo caiga en mis hombros, en los hombros de un individuo. Y considero que lo poquito que puedo hacer para contribuir o ayudar la situación es suficiente. Todos agregamos lo que podemos, por lo menos podemos empezar agregando una buena vibra, una buena energía, una buena intención, una buena actitud. Un maestro mío, budista tibetano, nos dijo durante una enseñanza una vez, de plano nos dijo, eviten la política si se van a dedicar a la espiritualidad. Pueden tener sus posturas políticas, incluso pueden tener trabajos políticos, pero si su deber es cuidar por todos los seres y tener compasión por todos los seres, cultivar el amor y la amabilidad y el perdón y la compasión, pueden tener su postura política, pero eviten compartirla por su bien espiritual, nos dijo. Al principio sí me chocó el consejo. Dije como, claro, es dogma, es religión, claro que nos va a decir que evitemos la política. Ya ves que todos dicen evita hablar de religión y de política, y es lo más inevitable hablar de las dos, porque la mayoría de nuestros problemas en la corrupción del poder humano vienen de esas dos vertientes, de la religión y de la política. Nos lo tomamos muy personal y sentimos que tenemos que responder a ello, que somos responsables. Y sí, pero sus palabras a través de los años se han profundizado y me han afectado de maneras muy, muy trascendentes. Mi deber es hacia todos los seres, sin importar si ellos me odian o creen que no debo existir ideológicamente por X, Y, Z. Sus creencias, incluso mis creencias, son erróneas porque son convencionales y relativas. Y la realidad última o trascendental está más allá de todas las diferencias. Y eso me lleva a mi conclusión de hoy. Como con cualquier duelo, la mejor herramienta es la espiritualidad. Porque la espiritualidad nos da un código ético que no inventamos nosotros mismos. Es un código ético comprobado por generaciones. Y como dice un maestro mío, Lama Rinchen, un código ético es tu mejor versión preparándose para tu peor versión. Pero la espiritualidad no es solo un código ético, es además la herramienta, la tecnología para cultivar la paz interior, la paz mental, la cual contribuye a una armonía social, y nos da ese estándar de lo que es la justicia y lo que es la verdad a nivel trascendental, existencial, más allá del error humano. Gracias por sus comentarios, todo es bienvenido, incluyendo controversias si están en desacuerdo. Gracias por suscribirse para no perdernos en el algoritmo y que sí me vuelvas a ver conforme haga más videos y que todos los seres sean libres del sufrimiento.